Ojo, ojo, que lo que se ha destapado sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un bombazo. Y creedme, esto no es lo que esperábamos. Se pensaba que lo suyo estaba más que superado, ¿verdad? Que ya cada uno iba por su lado con sus proyectos y su vida. Pues parece que no todo era tan sencillo. Lo que ha salido a la luz, es que cambia un poco la película entera. Hablamos de detalles que antes no sabíamos, cosas que Kerem se guardaba, o que Hande tampoco decía. Y ahora, ¡pum!, todo al descubierto. Para ser honestos, a mí me ha dejado un poco en shock. Pensaba que la ruptura había sido limpia, sin dramas, solo gente madura que decide seguir caminos distintos. Pero esto sugiere otra cosa. A ver, lo que yo creo que está pasando es que Kerem, seguramente, tenía mucho guardado. Igual no estaba tan feliz como aparentaba, o tenía ciertas expectativas que no se cumplieron con Hande. Y ahora, de repente, se le ha soltado la lengua. No sé si porque ya no le importa, porque hay un nuevo amor, o porque simplemente ha llegado el momento de sincerarse. Porque, seamos sinceros, a veces uno se traga cosas para mantener la paz, pero eso tiene un límite. Muchos dicen que esto es solo para generar ruido, para que se hable de ellos, ¿sabéis? Que es una estrategia de marketing para sus próximos proyectos. Y sí, es una posibilidad, porque viven de su imagen y de la atención mediática. Pero por otro lado, lo que ha dicho Kerem, suena bastante personal. No son las típicas declaraciones vacías. Hay un tono digamos, de desahogo. Imaginaros la situación, estar en una relación con una de las actrices más famosas, tener la presión de los fans, de la prensa, de que todo el mundo opine sobre vuestro amor. Eso tiene que ser agotador. Y si encima dentro de la relación no está todo perfecto, pues imagínate. Kerem ha insinuado cosas sobre las presiones externas, sobre cómo afectaban a la pareja. Eso es algo que no se suele comentar tan abiertamente. ¿Y lo de Hande? ¿Qué pensará Hande de todo esto? Porque ella también ha estado calladita. Seguramente tiene su propia versión de la historia, sus propios motivos para no haber dicho nada antes. Quizás ella también se ha guardado cosas para protegerse, o para proteger la relación en su momento. ¿Quién sabe? La verdad es que el mundo del espectáculo es un laberinto de apariencias y realidades. Lo que sí está claro es que esta bomba va a remover muchas aguas. Los fans de Kerem de seguro que están divididos. Unos querrán que vuelvan, otros estarán decepcionados con las declaraciones de Kerem, y otros simplemente disfrutarán del salseo. Yo creo que esto da para mucho. No es solo una noticia, es un vistazo a lo que hay detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas. Para mí, esto demuestra que hasta las parejas más queridas y aparentemente perfectas tienen sus propios demonios y sus propias batallas. Y que a veces el silencio es solo el preludio de una gran confesión. Kerem Bürsin ha decidido romper ese silencio, y las repercusiones van a ser enormes. Así que la gran pregunta ahora es, ¿creéis que estas declaraciones de Kerem son una forma de cerrar capítulo definitivamente, o un intento de acercarse de nuevo a Hande, esperando que ella entienda su punto de vista?